Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Una frase que muchas autoridades religiosas han usado respecto a la oración de fe es decir que es el método instantáneo. El método instantáneo. ¿Por qué? El ser humano busca algo para hacer a cambio de la salvación. ¿Qué hay en el corazón del ser humano cuando busca hacer algo a cambio de la salvación? Lo que hay en el corazón de una persona, de las personas que quieren hacer algo, ¿qué hago? ¿Subo escaleras? ¿Qué hago para recibir la salvación? ¿Será que tengo que, no sé, ayunar? ¿Ayuno? ¿Cuánto tiempo tengo que ayunar? ¿Será que cómo me sacrifico? ¿Qué es lo que el ser humano piensa que Dios recibe sacrificio? Eso es algo natural del ser humano. Cuando miramos las culturas paganas, ellos piensan de esa manera. Piensan que si se dan látigo, piensan que si se cortan. No sé si se acuerdan en el caso de el profeta Elías, los otros profetas, todos los que, 400 profetas, el profeta Elías hizo se puede decir, un challenge, hizo un reto con ellos. Les dijo, vamos a demostrar cuál es el verdadero, si el de ustedes es el Dios verdadero o si el mío es el Dios verdadero. Entonces él les propuso ese reto. ¿Y ellos qué hicieron? Para ellos demostrar que el Dios de ellos era el verdadero, ellos se cortaron y decían, manda fuego. Llamaban a sus dioses, manda fuego, Babal más exactamente, manda fuego. Y gritaban y duraron horas, horas gritando, danzando. ¿No les parece raro? Hay lugares donde también las personas gritan, danzan, hacen ese tipo de espectáculos, gritan, danzan, sí, te amamos. Sí. Los de Baal también hacían lo mismo, gritaban, danzaban, hasta empezaron a cortarse. ¿Por qué empezaron a cortarse y a botar sangre? Porque un pensamiento del ser humano natural es que Dios espera nuestro sacrificio. El ser humano se imagina eso, que Dios espera algo a cambio, algo que nos cueste, que nos duela, que no nos guste, así sacrificar, sacrificar. Por eso hay religiones incluso que toman una decisión, nunca nos vamos a casar, nunca, no nos vamos a casar, porque es natural del ser humano imaginarse, Dios espera que tú te sacrifiques, que tú hagas algo así que te cueste, algo que te duela, así la gente piensa. Eso es natural del ser humano. Pero cuando miramos en la Biblia dice que Dios no recibe nada de nuestra mano, que Dios no quiere nuestros sacrificios, que Dios está cansado de que nosotros lo tratemos de esa manera, que querramos hacer algo por Él, esperando que Él nos dé. ¿Y por qué la gente piensa también así, aún cristianos? Porque cuando miramos en Levítico, Dios ordenó sacrificios, pero ¿para qué? Esos sacrificios eran sombra de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Porque el verdadero sacrificio, cuando leemos Hebreos capítulo 10 también, así como hoy leímos Romanos 10, cuando leemos Hebreos 10, ahí que dice, ¿cuál es ese sacrificio que Dios aceptó? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando miramos Génesis 27 aparece la historia de Isaac, de Jacob. ¿Y qué hizo cuando Isaac iba a morir? Él quería bendecir a sus hijos, a Jacob y a Esaú. ¿Y Esaú qué hizo? Él fue a cazar. Esaú salió para ir de caza, porque él interpretó que él tenía que hacer, pero no es él. Solo hay alguien en quien Dios se complace. En Génesis 27, la madre de Jacob y Esaú representa a nuestro Señor Jesucristo. Ella dijo, sea sobre mí tu maldición. Eso bíblicamente a quién le corresponde, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que dice la Biblia, Gálatas
3:10. ¿Quién es el que dice la Biblia que se hizo maldición por nosotros? Gálatas 3:10, 11 y 12 y 13. Dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él fue el que se hizo maldición por nosotros. Entonces, Rebeca, en esa historia, cuando Esaú sale a cazar, Rebeca que dice, sea sobre mí tu maldición. Wow, ella está representando a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces las personas, cuando hacen su sacrificio, piensan igual a Dios, como si ellos pudieran agradar a Dios con su sacrificio. Igual que Caín, lo mismo. Lo que Dios no recibe, nuestro sacrificio. Igual que el panadero, que tenía arriba en el corazón de él que había, él iba a presentar toda clase de manjares. Esos manjares, ¿quién los hace? El ser humano. Dios no recibe nuestra obra. Por eso, el versículo que consideramos hoy, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Las personas se imaginan que ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una oración. En 1903 hubo alguien que se inventó esa oración. Le pareció que ese versículo quería decir que nosotros debemos, combinando Romanos 10:10 con Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces se imaginaron, vea, así tenemos que hacer algo. Entonces se imaginó, así, Señor, abro la puerta de mi corazón y te acepto, pero eso no es, ese no es. Entonces, cuando las personas dicen método instantáneo, que hoy mencionamos, que está mal decir método instantáneo, realmente está mal. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente Dios no acepta nada de nuestra mano. Pero entonces la oración de fe, quienes dicen que ese es el método instantáneo que el ser humano descubrió para poder ir al cielo, ciertamente la oración de fe no es la forma como una persona recibe la salvación. No por decir abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso no hace que una persona se convierta en hijo de Dios. Eso es algo que se inventó una persona en 1903. Duró dormido casi 3 décadas. En 1930 volvió y se activó. Pero no significa, no significa que esa oración de fe entonces es el método instantáneo. De los que saben que eso es una herejía, decir que por hacer una oración ya una persona es salva, le pusieron el nombre método instantáneo. Está mal decir también método instantáneo. O sea, sí, ciertamente, por una oración una persona no puede recibir la salvación. No es a cambio de que tú hagas una oración especial, apretando los ojos, llorando, no. Pero ¿por qué está mal decir que es el método instantáneo? Porque la salvación sí se recibe instantáneamente, que para algunos es un proceso de desintoxicación, lo que me pasó a mí. En el caso del apóstol Pablo, fueron 14 años, pero él recibió la salvación instantáneamente. Pero para poder ser usado por Dios, pasaron 14 años. En mi caso, yo duré 7 meses desintoxicándome de todo lo que yo había aprendido como que era de Dios. Eso no era de Dios. Todo lo que a mí me habían enseñado de Dios, todo estaba equivocado, corrupto, no servía a nada. Hay personas, una hermana duró 2 años, 2 años escuchando prédica todos los días, todos los días, todos los días, hasta que a los 2 años pudo recibir la salvación. Hay una hermana que duró 15 días. Hay un hermano que vio un video de 3 minutos, solo viendo un video de 3 minutos, donde explicamos con la parábola del buen samaritano, la parábola que la gente conoce como el buen samaritano, explicamos la salvación y recibió la salvación. Entonces, ¿cuándo se recibe la salvación? Cuando se cree. La salvación es por fe. Entonces, la salvación sí se recibe instantáneamente. Por eso está mal decir que la oración de fe es un método instantáneo. Cuando dicen que la oración de fe es un método instantáneo, se refieren a que es una herejía. Ahí está bien, la oración de fe es una herejía. Pero decir que es un método instantáneo está mal. El malhechor en la cruz, él se bajó a bautizarse, él hizo cosas, él ayunó, él hizo una oración, no, el malhechor en la cruz creyó. Y cuando él creyó, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Al principio los dos malhechores injuriaban, maldecían de nuestro Señor Jesucristo. Los dos malhechores. Pero al final uno de ellos hubo algo que hizo un cambio. Él logró creer. Él logró creer que nuestro Señor Jesucristo era el Rey de los judíos. Cuando él logró creer,
Todo lo que él había aprendido de la Biblia cobró sentido en ese momento, pero fue instantáneamente. Entonces la salvación efectivamente es instantánea. Que puede haber un proceso de desintoxicación en las personas es otra cosa. O sea, de desintoxicarse del mundo, de las religiones. Las religiones son parte del mundo, son la parte del mundo más peligrosa porque hace que las personas piensen que están con Dios cuando todavía no están. Si quieres saber cómo estar con Dios, aquí tenemos material donde explicamos verdaderamente cómo una persona puede unirse con Dios. Aquí te lo vamos a resumir. Esa forma es por creer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Lo dijo el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tú eres pecador? Sí, claro, todos somos pecadores. Entonces nunca has creído, nunca habías escuchado el Evangelio y mucho menos lo habías creído. Creer el Evangelio es, si en la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, entonces ¿por qué nosotros decimos que somos pecadores? Decimos eso porque eso pensamos de manera natural. Pero la Biblia, mirando la Biblia, no somos pecadores porque Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué todavía somos pecadores? Esto, para algunos, para mí fueron 7 meses. Yo aquí lo resumí en menos de un minuto, ¿no? Pero para mí fueron 7 meses escuchándolo, explicar de una manera, de otra, hasta que por fin lo pude creer. Pero cuando lo creí, fue instantáneamente que lo creí. Sí, por eso está mal decir la expresión método instantáneo. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos criados por nuestros padres. Ellos tenían buenas intenciones, pero ellos también fueron criados por los padres de ellos. Y se nos ha transmitido, humanamente se nos ha transmitido religiones, se nos ha transmitido ideologías, formas de pensar de Dios ajenas a tu palabra. Cuando miramos tu palabra, la Biblia, podemos ver, ahí claramente aparece cuál es la única forma para que alguien sea salvo. Pero el ser humano quiere hacer algo. Cuando el ser humano quiere hacer algo, manifiesta, quiere vivir en su carne y solamente quiere dar un pago a cambio de un pase, un tiquete al cielo. El ser humano eso es lo que quiere, comprar la entrada al cielo y seguir en su carne. Por eso no quiere ver qué dice la Biblia, sino quiere comprar la salvación. Permite, Padre, que las personas, así meditando sobre lo que hoy hemos compartido, se den cuenta dónde han tenido su corazón en querer canjear con Dios la salvación para tener sus caminos, seguir sus caminos y tener como a Dios de su lado. Permite, Padre, que las personas se den cuenta que el que halle su vida la perderá. ¿Y quién es el que halla la vida? El que pierda su vida, ese la hallará. Permite que mediten, Señor, sobre sus caminos para que puedan abandonar esos caminos que han llevado y se puedan volver a ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días por un espacio corto, 10 minutos. Bueno, en este caso fueron 14, incluyendo la oración. Estamos considerando un versículo. Meditando sobre ese versículo, así conocemos cada vez más profundamente el corazón de Dios. Te invitamos a que todos los días nos acompañes, desde la hora en punto hasta la hora y 10, 11, 12 o como en ese caso y 15. Nos vemos mañana. Chao.